Love is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit. Love is a shelter in a raging. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el barrio. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con una democracia real, con una democracia participativa. El 2012, un año de luces y sombras. Unos dirán de más luces que de sombra, otros dirán de más sombras que de luces. Eso hay que analizarlo, eso hay que discutirlo. De todas maneras, un año difícil. Y un año que hay que dividirlo. 2/3 con un presidente y 1/3 con otro presidente. Aunque el mismo partido, pero libritos que tienen su diferencia en cuanto a la aplicación. Entonces la evaluación del año 2012 requiere también hacer esas separaciones para lograr una mayor objetividad. Un año de muchos desafíos. Por ejemplo, constatar que el 54% de la familia dominicana no tiene en su casa agua potable. Lo que aquí se llama agua potable, que es el agua que le llega por tubería a la gente, que de potable es posible que tenga muy poco, porque los funcionarios del gobierno pudieran decir que sí, que se trata de agua potable, pero ¿se tomarán ellos esa agua que dicen que es potable? Yo pienso que no. Pienso que ellos procuran los botellones o la botellita. Es decir, el agua purificada, el agua destilada, el agua envasada. Y no el agua que dicen que es potable que le llega a la familia a su casa. Y el 24% de los hogares en la vida rural son los que reciben el agua potable. Es decir, un año de precariedades, un año que es señal de que muchas cosas no andan bien, de que muchas cosas tienen que cambiar. En plena ciudad de Santo Domingo, es un drama, es un cuadro dramático tener que ver a mujeres y niñas y niños con galones buscando agua. Entonces, cuando uno tiene que hacer la evaluación de este año 2012, es para pensarlo. ¿Y qué traerá el 2013? Múltiples desafíos para la sociedad dominicana y para el país. Desafíos que tienen que ver con lo económico, una alta tasa de desempleo, una inflación terrible, que nos vimos en el 2012 frente a un nuevo paquetazo tributario. ¿Y por qué? Hay que analizar las razones causales de ese paquetazo tributario. Un año, el 2012, en el que brotó la inconformidad ciudadana por los grandes actos de corrupción, por cómo una clase política se lleva los fondos públicos. Pero sobre todo, un año, el 2012, en el que la impunidad sacó la cabeza y una buena parte del cuerpo. Año que marcó el desafío para el nuevo gobierno, porque parece ser que todavía no se siente con la fuerza o con la voluntad política para encarar los temas de la justicia y de procesar o de permitir que sean procesados los corruptos. En otros pueblos de América Latina esto ha sido posible. Es una tarea pendiente en la República Dominicana. ¿Podrá el 2013 posibilitar
que la corrupción sea enfrentada, que la impunidad sea cortada. El 2012 cerró con Otoniel Bonilla al frente del tema de la lucha contra la corrupción o de prevención contra la corrupción pública. Un desatino del presidente Danilo Medina. Es decir, hay muchos entuertos que deben ser corregidos. Ese tercio del periodo gubernamental de Danilo Medina en el 2012 dio muchas señales positivas. En otras se quedó a media. Pero esa cosa hay que analizarla, hay que ponderarla, hay que evaluarla. Se han hecho muchas ponderaciones, a media, otras complacientes u otras muy radicales. Nosotros tenemos dos invitados en esta entrega especial para valorar estas cosas. Vamos a conversar con Juan Francisco de la Rosa y con José Ismael Román, dos asiduos a este espacio, que de alguna manera hacen parte del estado oficial de Voz para el Cambio. Hay sobre todo una señal sobresaliente en el año 2012, que fue la del tema de la educación y la del postergado 4%, ese reclamo permanente de la sociedad. Y por fin, un presidente que dice tener voluntad política para respetar la ley, para ver en el tema de la educación un tema fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Muy a pesar de que el presidente Leonel Fernández se pasó 8, 12 años hablando de la educación como un puntal básico para el desarrollo, le dio de lado, por lo menos, a lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de educación en su justa dimensión en cuanto al presupuesto, es decir, lo del 4%. Muy a pesar de que fue él quien promulgó esta ley en el año de 1997, nunca tuvo la voluntad política para aplicarla. Sin embargo, el presidente Danilo Medina ha reiterado que va a aplicar el 4%. Por eso lo consignó en el presupuesto del año 2013. Y no solo lo consignó, ha dicho, se va a aplicar tal cual ha sido aprobado. Y eso es importante. Y este espacio, que ha tenido el compromiso en la lucha por el 4%, y que estuvo aquí permanentemente como parte de su escenografía, de su simbología, un paraguas amarillo con el 4%, hoy siente que es un deber suyo como programa arriar esa bandera momentáneamente. Y le pedimos al director de cámara que abra el espacio, que abra el escenario para que José Ismael Román proceda a cerrar el paraguas amarillo con el 4%, porque el presidente de la República se ha comprometido con la aplicación del presupuesto. Así que nosotros simbólicamente cerramos el paraguas del 4%, saludando la decisión política del presidente Danilo Medina de aplicar el 4%, consignarlo en el presupuesto del 2013 y que se aplique. Y con esto entonces abro para que José Ismael Román y Juan Francisco de la Rosa nos ayuden a comprender un balance desde la perspectiva de Voz para el Cambio de lo que fue el 2004. Que lo veamos por parte. Y ahí a seguida, José Ismael, como cerramos el paraguas amarillo del 4%, veamos y ponderemos lo de educación, año 2012, cómo cerró con el tema de la educación y los desafíos para el 2013 y esa voluntad del presidente de la República. José Ismael, saludos. Juan Francisco, saludos. Y veamos el tema de la educación. Saludos, hermanos. Gracias por permitirme a todos y a todas pues compartir con ustedes esta experiencia, viendo el pasado, pero todavía en el presente. Y fundamentalmente con este cierre simbólico, que es una bandera que seguro ahora vamos a cambiarla por otro color de los temas fundamentales que este país necesita que se superen. Ya veremos con qué viene Voz para el Cambio. Mira, Alfonso, yo creo que es importante que nosotros empecemos a presionar para que muchas cosas, tanto los gobiernos anteriores nos han tenido o nos han entretenido, fundamentalmente con relación
a un presupuesto y ejecutan otro. No entregan los recursos suficientes tal cual tú decías, pero que nosotros debemos presionar por dónde debe caminar esa inversión de aproximadamente 100.000 millones de pesos que el pueblo dominicano en las calles, los sectores sociales lograron. El presidente tuvo que admitirlo. Es necesario que nos organicemos en todos los órdenes para reclamar. Esto es una victoria del pueblo dominicano, que se consiga el 4%. Es tan importante el 4%, señores, amigos y amigas, que el Estado no funcionaría si no tuviéramos ese activo, porque decimos que el estudiante es el sujeto de la educación, pero no hay educación sin maestro, no hay maestro sin educación, y es necesario que el Estado encarrile, meta en el renglón, Juan de la Rosa, el dinero para formar a los maestros, para elevar el nivel del poder adquisitivo del maestro, para que no tenga que dispersarse y se dedique a formarse y a formar los jóvenes en valores como está establecido en nuestro país, aunque no se cumpla eso. Señores, en un momento de crisis que vive la República Dominicana, es necesario que le prestemos atención a este renglón de la educación. Por eso Voz para el Cambio valora que en este 2012 se haya logrado este renglón, para que en la República Dominicana en el 2013 haya la posibilidad de tener en el área educativa mayor inversión, para que nuestro pueblo camine por otros senderos distintos. Muy bien, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Nosotros consideramos que es de justicia felicitar al pueblo dominicano, que aportó los hombres y las mujeres para que inicien esa lucha tan fuerte, tan persistente, que al final logró un objetivo esencial, como el aumento del 4% que había sido consignado en una ley y que todos los gobiernos habían desoído esa disposición legal. Nadie había querido cumplirla, pero esa lucha, esa decisión de sectores muy importantes de nuestra sociedad ha obligado, porque no es una dádiva, sino es un objetivo que se ha conseguido en base a un trabajo y a una dedicación, comenzando frente al Congreso Nacional, frente al Ministerio de Educación, y recordamos que en este mismo espacio llegamos a criticar de manera enérgica la Policía Nacional y otros organismos del Estado que en su momento llegaron a masacrar a parte de esos ciudadanos que estaban desafiando el sol, hambre, sed, reclamando que esa ley, que ese 4% se convirtiera en una realidad. Entonces, pensamos nosotros que el objetivo, la meta social más importante en este año 2012, que se va próximo a terminar, es esa reivindicación que se ha logrado para el pueblo dominicano. Ahora el pueblo debe estar vigilante de cómo y cuándo y dónde se va a invertir ese 4%. Alfonso, hay una cosa que debemos reconocerle también al gobierno central, que no se ha publicitado mucho, es que comenzando el 2013 va a arrancar la campaña nacional de alfabetización. Eso es sumamente importante. Ningún sector en nuestro país está en contra de esa inversión que se va a hacer y que está fuera también del presupuesto del 4%. Eso es importante, pero ¿cómo valorar, cómo evaluar la democracia? ¿Cómo ponderar los alcances de la democracia si no hay un sistema judicial que funcione? Y ahí quiero ver con Juan Francisco de la Rosa como jurista y como presidente de la Asociación Americana de Juristas,
del capítulo de la República Dominicana, cómo marchó la justicia en la República Dominicana durante el año 2012 y cuáles en esa dirección pudieran ser los desafíos para el año 2013, toda vez que una justicia pronto, una justicia eficaz, una justicia a tiempo y una justicia con esa venda que debe tener la señora de la justicia, es decir, de la equidad, de ver a todo el mundo por igual, de la aplicación de la ley y de un ministerio público que funcione velando por los intereses de la sociedad y no por los intereses de los políticos o de los que más tienen. Juan Francisco, ¿cómo valora el 2012 en cuanto a la administración de justicia en la República Dominicana y un poco la perspectiva o los desafíos para el 2013? Bueno, honradamente nuestro concepto es de que el Poder Judicial en la República Dominicana en este 2012 tuvo más sombra que luces, porque el país entero estuvo pendiente de cuando, partiendo de la Constitución que se promulgó en el 2010, fueron integrados al sistema judicial lo que en nuestro medio se ha llamado la instalación de las cortes, y en ese proceso todos pudimos observar que el presidente del organismo que se trató, que seleccionó, digamos, los jueces, que era el presidente de entonces, en este caso Leonel Fernández Reina, hubo una imposición al seleccionar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral. Si nosotros analizamos los jueces que integran las altas cortes, vamos a observar que allí tienen un papel preponderante miembros distinguidos, altos, del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se ha dicho que aunque es un abogado con una capacidad que el pueblo dominicano se la reconoce, porque es un gran jurista que ha publicado obras que se utilizan como textos en las universidades, pues a esa persona, que ha sido también un abogado que ha llevado caso del presidente de la República. Y en este momento la conclusión de nosotros es de que el Poder Judicial en la República Dominicana está en un proceso de definición. Hay muchas cosas que hay que definirla en ese importante poder del Estado. Ustedes recuerdan que ahora mismo hay senadores de la República que tienen proceso abierto, y todavía nosotros estamos boquiabierta esperando lo que va a ocurrir, porque el Procurador General de la República, el distinguido doctor Domínguez Brito, que es una persona que tiene un espacio importante ganado en la sociedad dominicana, hoy mismo está en un proceso de cuestionamiento, porque cuando se le han llevado expedientes en el que se han involucrado personas con importancia como el presidente de la República, el senador Félix Bautista y el ingeniero Díaz Rúa, el Procurador General de la República decidió archivar una denuncia sin citar a los denunciados. Entonces nosotros consideramos que eso es una debilidad del Poder Judicial. Juan Francisco, ahí hay desafíos planteados. Por ejemplo, el costo de los servicios judiciales. No es posible que los pobres, y este país tiene el 40% de la población, es pobre, muy pobre, con 1.200.000 dominicanos
viviendo bajo los niveles de la indigencia, es decir, por debajo de los niveles de la pobreza. Y hay un 44% de clase media que tiende a proletarizarse, que tiende a empobrecerse. Entonces, con los altos costos de los servicios judiciales, es claro que hay un 84% de la población dominicana que tiene serias dificultades para accesar a la justicia. Eso es importante verlo. Lo otro, ahí mismo, ¿cómo es posible que, y es el desafío que tiene el presidente de la República, que designa a un procurador general de la República y cuando le llevan una denuncia penal, él dice, la desestima, porque él es amigo de fulano de tal, y a él le parece que fulano de tal es un hombre decente, y desestima la denuncia penal, que no se trata de una querella, no se trata de un sometimiento, se trata de decirle, de conformidad con el Código Procesal Penal y de la Constitución de la República, mire, hay indicios de hechos de esta naturaleza, aquí están señalados esos hechos, investigue a ver si hay mérito para abrir un juicio, para abrir un proceso. Y sin embargo, el procurador desestima, diciendo que él es amigo de fulano y que fulano es un hombre decente. Sin embargo, ese procurador pide abrir otro archivo en relación a otra persona, y cuando los abogados a otra persona, en este caso el senador Félix Bautista, le sueltan un par de misiles jurídicos, caso de Abel Rodríguez del Orbe, pobrecito de Abel Rodríguez del Orbe, triste Abel Rodríguez del Orbe de ser un hombre histórico, cae en estas cosas. Entonces el procurador general de la República dice, yo soy un hombre de fulano, y un procurador no puede ser un hombre de fulano de tal, debe ser un hombre de la sociedad. Eso por un lado. Y por el otro lado está el tema de Otoniel Bonilla, director o procurador adjunto para los fines de prevenir la corrupción en la República Dominicana e investigarla y encauzar a los corruptos. Y sin embargo, el presidente de la República mantiene a ambos. Eso es un desafío que está planteado para el nuevo presidente de la República. Le pregunto yo a usted. Yo pienso que estamos en un momento estelar en la República Dominicana, porque estas son cosas que tendrán que definirse en el 2013. Nosotros no podemos permanecer con una justicia maniatada. Nosotros necesitamos un poder judicial competente, porque si el presidente de la República visitó a Brasil para buscar asesoría en el orden económico, en el orden educacional, ¿y por qué no va y habla? ¿Cómo ustedes han podido enjuiciar 25 exfuncionarios del gobierno de Lula? ¿Cómo ustedes tienen la posibilidad real de procesar a Lula en este momento? Entonces, ningún ciudadano que se considere perteneciente a una sociedad libre puede admitir que en su país haya personas que la justicia no la pueda tocar. Juan Francisco, ¿por qué? Ahí mismo hoy hay quienes plantean en los análisis que son más las luces que las sombras en el gobierno de Danilo Medina. Pero en este tema, como que no pasa la materia. En la lucha contra la corrupción estamos hablando de que tiene que presentarse ribetes éticos. Y hay un departamento ético en el tren gubernamental. Era una simple comisión de ética y el presidente Danilo Medina la eleva de categoría y la convierte en una dirección general de ética. Pero allí nombra a un funcionario, a un ciudadano de alta competencia, pero de una ética altamente cuestionable, en el sentido político de que nunca ha iniciado acciones contra corruptos o contra personas, funcionarios, faltos de ética en los gobiernos en que él hace parte. Y me refiero al doctor Marino Vinicio Castillo, que fue presidente de la Comisión de Ética, y Danilo Medina lo eleva de categoría y lo lleva a una dirección general de ética y deja a Marino Vinicio Castillo. En los años en que estuvo al frente de la comisión, ¿cuáles son los resultados de esa comisión de ética? Porque estuvimos ante un gobierno de una grande falta ética. E incluso se ha dicho
que el gobierno más corrupto que conoce la vida republicana fue el gobierno de Leonel Fernández en sus 12 años. Entonces, esa es otra tarea pendiente que tiene el gobierno de Danilo Medina. Porque sin ética, ¿cómo se puede combatir la corrupción? Porque la corrupción es la falta de ética. Le pongo de nuevo a usted el plato, Juan Francisco. Alfonso, tú me has llevado a recordar una asignatura que le dan a los estudiantes de Derecho que se llama Lógica Jurídica. En ese aprendimos que un orador puede ser una persona que no haya acumulado mérito, pero en un momento determinado puede tener un argumento lógico y verdadero. El doctor Castillo está considerado en el país como un gran penalista y un excelente orador. Se lo reconocemos. Pero también le reconocemos que no tiene categoría para encabezar una comisión de ética, porque su accionar jurídico y político lo descalifican. Él, en la obra de este famoso autor, El arte de la prudencia, se establece que los hombres y las mujeres deben evitar dedicarse a obras, actuaciones desacreditadas. Sin embargo, cuando él asumió la defensa de unos ciudadanos que desfalcaron bancos, él se autodescalificó para ser la persona que dirige la ética de un Estado. Porque ¿dónde está? Entonces hay todo el dinero, los abogados no se lo pueden ganar. Entonces, ¿cómo usted va a dedicarse? Y otra cosa, que este señor se dedica a una ética que solamente están de un solo lado, porque hay suficiente documento en el país para probar que gente que él protege en este gobierno y en el anterior han defalcado el Estado dominicano. Entonces él no tiene ni voz ni voto. Entonces, cuando se habla de ética, si usted me lo propone para dar una conferencia sobre el derecho criminal, yo le digo sí. Pero si usted me habla para hablar de ética, digo, ese hombre póngale una cruz, porque es que él no tiene categoría para orientar éticamente a nadie, porque él ha sido un mal ejemplo. Bueno, son de los desafíos que tiene el presidente Danilo Medina. Un presidente que en el poco tiempo que lleva al frente de la cosa pública ha mandado señales positivas en lo que tiene que ver con la agricultura, con la pequeña y mediana empresa, con la austeridad personal, los viajes al exterior sin una alta comitiva, viajes en una línea comercial, no en un jet privado, rentado, en un vuelo charter como hacía el presidente Leonel Fernández. Cuando viaja al interior lo hace con una comisión muy reducida. Se tira, como dicen en el pueblo, en una comunidad rural, en los domingos, en un barrio, en una comunidad, o se tira en un colegio, como hizo el día pasado, un colegio de monjas ahí en Herrera, para ver los problemas. Y esa sencillez es una buena señal. Es decir, hay señales positivas en el presidente de la República, pero también pienso que tiene tareas pendientes. Por ejemplo, ha dejado allí a decenas de funcionarios. El 74% de los funcionarios del gobierno anterior, de ese gobierno corrupto, lo ha dejado. Entonces, hay cosas. El tema de Cancillería, del Servicio Exterior, la gran nómina que hay allí, ha dejado todo eso. Yo pienso en lo personal y tengo como una especie de confianza, de esperanza en Danilo Medina, de que el 27 de febrero, cuando le toque remenear la mata, él la va a remenear de buen modo, que todas las frutas podridas y maduras van a caer. Alfonso, yo pienso... Entonces, bueno, por ahí van las cosas. Vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos, porque la evaluación que estamos haciendo con ustedes, yo la quiero hacer de la manera más cruda posible. Que veamos las cosas que dan señales positivas, pero también que veamos las otras.
Vamos arriba, señor director, y retornamos aquí con José Ismael.